Hola, saludos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver sobre los fundamentos de Python. Este es uno de 7 videos que se van a centrar en la programación aplicada al análisis numérico, MAT 156. Les habla Albert Jonathan Quiroz Mujica, estudiante de la carrera de informática y auxiliar de docencia. Así que comenzamos. ¿Qué es Python? Una buena pregunta, ¿no? Pues Python es el lenguaje más cotizado en el mercado actual, no solamente por la facilidad de aprendizaje, sino por los campos a los cuales se le puede dar énfasis, en los cuales podemos desarrollar con este lenguaje. Python es un lenguaje de alto nivel, lo que lo convierte en una herramienta fundamental para nosotros los desarrolladores. Contiene una semántica dinámica y que principalmente se orienta al desarrollo web y aplicaciones informáticas. Podemos recalcar aquí que es una gran herramienta, ¿no? Si nos queremos dedicar a la ciencia de datos, que es una gran área que está en su auge en nuestros tiempos. Pues es multiplataforma, ¿no? Lo que nos ayuda a que podamos ejecutar nuestro código Python en cualquier sistema operativo que nosotros podamos tener, ¿no? Como por ejemplo podemos ver a Windows, podemos ver a Linux, que son entornos diferentes, pero que Python puede ser ejecutado a la perfección sin importar el sistema operativo. Es un lenguaje de propósito general, ¿no? Ya que se puede aplicar a cualquier área de la informática. Ahora, es un lenguaje de intérprete, o sea, un lenguaje interpretado. ¿Listo? ¿Cómo podemos verlo de manera gráfica, ¿no? Y aquí podemos ver que todo es una serie de pasos. Vemos desde el editor, que pasa el archivo fuente, y llega directamente al intérprete de Python. Aquí el corrector de sintaxis y traductor transforma a nuestro código en bytes y lo lleva a la máquina virtual de Python. Aquí podemos ver el trabajo de las librerías de Python, podemos ver todo lo que podemos utilizar con referencia a paquetes, etc. Y todo esto se va a ejecutar, ¿no? Lo convierte en un programa en ejecución. Pues sabemos que Python abarca muchas áreas. Estas son algunas de las empresas que usan actualmente Python. El extinto Yahoo, que ya no es muy usado, tenemos a Google, tenemos a Instagram, Facebook, Spotify, Reddit, la misma NASA incluso. Vemos una infinidad de empresas que ven el potencial de este lenguaje y los utilizan para sus desarrollos de investigación o de negocio. Pues entremos un poco más, ¿no? A todo este mundo de Python. Veamos los tipos de datos que podemos tener dentro de este lenguaje, ¿no? Este lenguaje, al igual que los demás, posee los tipos de datos con los cuales se puede desenvolver dentro de su propio entorno. Tenemos 4 tipos de variables: los tipos números, los tipos cadenas, los tipos booleanos y las listas, que al final vamos a dar un pequeño detalle sobre ese último punto. Pues con referencia a los datos de tipo número, tenemos a los enteros y a los long, integer y long, que trabajan con números con precisión fija, o sea que no manejan decimales. Para trabajar con decimales tenemos a los float, que nos permiten trabajar con números con una doble precisión, o sea, manejan decimales para poder trabajar a nuestro gusto. También hay el tipo de dato interesante que es el complex, que son solamente para representar a los números complejos, si es que necesitáramos utilizarlos. Los tipos de datos de cadena es el tipo de dato más sencillo de trabajo, ya que solamente acepta datos que estén dentro de comillas simples o comillas dobles. Pueden tener caracteres alfanuméricos, caracteres especiales con un tratado especial. Eso sí cabe recalcar. También puede haber modificadores y todo tipo de formatos que se le pueda dar uno. Pero básicamente todo se encuentra dentro de unas comillas, como se puede ver. También tenemos a los booleanos, que el único valor que tiene es 0 o 1, true o false. Esto nos ayuda a trabajar con las estructuras que vamos a ver más un momento, que trabajan con condiciones, en los cuales hay que ver si nuestras condiciones son verdaderas o falsas para poder hacer un tipo de ejecución de código diferente. Y ahora vamos al tipo de listas. Son estructuras de datos como tal, los cuales pueden almacenar
diferentes tipos de datos como un arreglo. Las listas son que se puede asemejar a un vector en los otros lenguajes de programación, pero las listas pueden obtener una gran dinamicidad al momento de manejarlo, ya que pueden contener incluso datos que no sean del mismo tipo, ¿no? Lo cual lo convierte un poco más accesible y amigable al momento de almacenar información dentro de esta estructura de datos, los cuales sí o sí se pueden acceder mediante posiciones, como se puede ver en este caso, las posiciones a las cuales podemos acceder y nos permite devolver el valor en esa posición. También estos se almacenan desde la posición 0 hasta la posición enésima menos 1 que nosotros tengamos en mente. También vemos la forma de introducir y mostrar datos dentro de Python. Es algo muy sencillo, solo con colocar la instrucción input para realizar una lectura, ya sea un número o una cadena, y luego podemos ver el transformar, el convertir datos, ¿no? Pero eso vamos a verlo a un futuro, para cuando estemos haciendo algunos ejemplos. Ahora, la forma de mostrar solamente es con el comando print. Con un print podemos mostrar desde cadenas, mensajes, variables, o hacer una concatenación de ambos y mostrar nuestros resultados. Al final, los operadores que podemos manejar dentro de Python son los siguientes. Están divididos en 3 grupos. Los aritméticos, que nos ayudan a realizar las operaciones aritméticas básicas, como sea la suma, la resta, la multiplicación, la división, que son los 4 más comunes. Tenemos a la división entera, lo que convierte el resultado en un número entero. Cabe recalcar que estas 2 divisiones tienen un manejo diferente, ¿no? Solo por que una es de una división entera, ¿no? Por ende se da a comer a los decimales. También tenemos al módulo o al resto de una división, y también tenemos a la potencia, el cual se puede mostrar con un doble asterisco. La potencia hay que tomar muy en cuenta aquí, ¿no? Que es el trabajo diferente, no es como el sombrerito que vemos en Java o en C#. Aquí la potencia es el doble asterisco, o la doble multiplicación también, si es que lo podemos ver de esa manera. Ahora, los operadores relacionales son los operadores que más lo vamos a ver en condiciones, en condicionales, los cuales tienen a saber en qué momento se cumple una condición o no, dependiendo a los 2 parámetros que uno se le dé, lo cual nos genera un resultado de true o false. ¿Recuerdan esos tipos booleanos? Pues estos operadores relacionales nos van a dar esos tipos de resultados. El comparar, en otra forma, ¿no? dos miembros y ver si cumplen lo que el operador se les ha asignado en ese momento. Aquí vemos a la igualdad, que es el doble igual, al diferente, que es el signo de admiración, y el signo igual, el menor, mayor, el menor igual que, y el mayor igual que. Ahí tenemos unos respectivos ejemplos para poder entender cómo trabajan estos operadores. Y al final tenemos los lógicos, que también se los va a ver en las condiciones, los cuales lo único que tienen de fin es poder unir 2 condiciones o más y asignar y hacer el trabajo de nuestra tabla de verdad. Tenemos la tabla del AND y del OR, los cuales tienen un trabajo diferente, ¿no? Pero independientemente de esto, se pueden aplicar estos operadores a nuestras condiciones si queremos hacer algo más complejo y poder plasmarlo en nuestros ejercicios. Estos son los operadores que vamos a manejar durante este periodo. Ahora vamos a ver un poco sobre los bloques de código y las estructuras de control que tenemos en Python. La estructura secuencial, el código mistura, como también se le dice, es válido aquí. Lo importante de Python es la indentación que puede haber entre una estructura y el código que le sigue, porque Python es muy especial respecto a eso. La indentación o tabulación es muy importante. Por ejemplo, si trabajamos con un condicional if, vemos que la estructura es la palabra reservada if, seguido de la condición o la prueba lógica que le vamos a colocar.
Para poder hacer énfasis en el inicio, o sea, en el trabajo por true o verdad, se le pone los 2 puntos. Y todo el que vaya ahí dentro, ojo, con una tabulación, es el código que va a ejecutarse si es que se llegara a cumplir la condición. ¿Qué pasa si esta condición resultara ser falsa? Pues nos vamos por else y del mismo modo con los 2 puntos indicamos que es el comienzo del código para poder trabajar por el lado del falso. Aquí colocamos nuestras sentencias y empezamos a codear. Del mismo modo también tenemos ifs anidados o condicionales anidados, en los cuales ya un poco evitamos el else y utilizamos el if. O sea, este trabajo es un poco más elaborado, si se puede decir, debido a que si no se cumpliera una condición, por falso evaluamos otra condición. Y así hasta el punto en que nosotros queramos trabajar. Y siempre llega un punto en el cual sí o sí va a haber un caso por falso. No siempre, ¿no? En condicionales no siempre tiene que haber el falso, pero si es que el ejercicio lo requiere, puede aparecer. Y aquí podemos ver que el else está al último, porque como ya hubiéramos puesto más condiciones por acá, lo último que nos quedaría es que sea falso y no se cumple ninguna de las condiciones anteriores que hayamos puesto. Por ende, no ejecutamos este código. Ahora vamos al bucle while, uno de los bucles más interesantes, que es el while, una estructura que tranquilamente puede crearnos bucles infinitos, dependiendo cómo trabajemos con nuestra condición. Aquí la estructura es sencilla, es solo utilizar la palabra reservada while y unido con la condición o prueba lógica con la cual vamos a repetir todo nuestro código. Recuerden que el while ejecuta todo este código mientras se cumpla la condición. ¿Ok? Mientras la condición que asignemos aquí sea verdadera, el código que esté aquí dentro se va a ejecutar hasta que se salga por falso, hasta que deje de cumplir la condición. Tomar muy en cuenta esa parte, porque vamos a utilizar mucho el while en los siguientes videos, que es este. Ahora, vámonos con el bucle for. Este es un bucle, por así decirlo, amigable, ya que podemos ver y controlar la cantidad de iteraciones que podemos realizar. Caso contrario con el while, ya que solo vimos que tiene la condición, pero aquí vemos que hay varias modificaciones de un for, en los cuales, por ejemplo, en la parte del 3, del ejemplo 3, podemos ver a una función range que maneja el mínimo, el máximo y la cantidad de saltos que vamos a trabajar en nuestro bucle. ¿A qué nos referimos con esto? El mínimo hace referencia que va a empezar desde el valor, por decir 0, y llega al valor máximo menos 1. O sea, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo se está trabajando esto? Si aquí colocamos un valor, un for que nos itere desde 0 hasta 10, tendríamos que colocarle el valor de inicio que es 0 y el valor máximo que sea un 11. ¿Por qué un 11? Porque recuerden que aquí va a ir hasta el valor de max menos 1. O sea, si le colocamos 11, va a recorrer desde 0 hasta 10. Y el step es para poder ver si es que el incremento es de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5. Eso ya depende de nosotros. No es obligatorio que esté, porque si es que no lo colocamos, automáticamente hace que el salto sea de 1 o el incremento que sea de 1 nada más. Arriba tenemos un iterador, un for que recorre una estructura. Esto ya es un poco más complejo, por así decirlo. La estructura puede ser una lista, lo que hemos visto hace un momento, una lista, y puedes recorrer esa lista con esta variable elemento. El elemento va a tener a cada elemento, valga la redundancia, de nuestra lista y hacerlo con ese elemento en lo que nosotros queramos. Nos sirve para recorrer estructuras y también nos sirve para recorrer rangos, ¿no? Este 2 es lo mismo que el 3, solo que el 3 tiene 2 parámetros de más, el valor de inicio y el valor final. Aquí, por ejemplo, puedes colocar el valor final y listo, va a empezar a trabajar desde 0 hasta el máximo menos 1 de una forma más rápida.
Ahora vamos a una parte más importante, que son las funciones. Funciones son parte de la programación modular, que nos permite dividir nuestro código. No aquí se aplica la parte de divide y vencerás. Esa parte es muy importante. Y definir funciones también es importante en Python, ya que nos va a permitir entender mucho mejor nuestro código. ¿Cómo se define una función? Se utiliza la palabra reservada def, seguido del nombre de la función. Puede ser cualquier cosa, pero que no contenga espacios. Ok. Y entre paréntesis, los parámetros de entrada que va a necesitar nuestra función. Por ejemplo, si nuestra función fuera suma, aquí tenemos un ejemplo, sabemos que hay que sumar dos números, un valor A y un valor B. Lo que puedo hacer aquí es mostrar directamente A y B, y listo. Eso nomás me hace mi función. Pero ¿cómo puedo llamar a mi función? Esto ya va afuera. Vean la indentación. La indentación es muy importante. Todo lo que esté dentro de esa tabulación o indentación es lo que pertenece a la función. Aquí el print pertenece a la función suma. Y esta suma de aquí ya es la llamada a la función. ¿Ok? Entonces, los parámetros dependen de lo que vayamos a realizar en nuestra función. Hasta puede tener 0 parámetros, ¿no? Son casos que pueden pasar, pero todo depende de lo que vayamos a hacer. Volviéndolo a repetir. Ahora, vamos a ver este otro ejemplo, ¿no? Vamos a ver aquí dos ejemplos en los cuales puedes retornar valores nuestra función. Ese es el concepto fundamental de una función, ¿no? Que puede tener una cantidad n de parámetros de 0 a n, pero sí o sí devuelve un resultado. Puede devolver un resultado, pero aquí estamos en Python y podemos convertir funciones en procedimientos. ¿Y cuál es la diferencia entre funciones y procedimientos? Es que las funciones devuelven algo, algún valor, algo tienen que devolver. Mientras que los procedimientos no devuelven nada, absolutamente nada. Solo ejecutan el código y listo. Esta es la diferencia entre funciones y procedimientos. El primer ejemplo era un procedimiento, porque vean que no existe el return, o sea, no está retornando nada y solo está mostrando aquí nada más. Mientras que en el ejemplo 2 sí es una función. ¿Por qué? Porque está sumando los dos valores y está retornando ese valor de la suma. Retornamos. Y yo afuera de esa función estoy haciendo un print que me va a realizar la suma de 3 y 4. Y ya me muestra ahí el valor de 7. También puede haber una función que retorne más de un parámetro. ¿Ok? Y no utilizando alguna lista o algo por el estilo. Python tiene esa posibilidad de trabajar en multihilos y retornar varios valores. Por ejemplo, aquí he hecho una operación, bueno, una función que hace operaciones de A y B, en donde S es la suma de los dos y R es la resta de esos dos. Estoy retornando los dos valores, S y R. ¿Y cómo debería trabajar? Se trabajaría de la siguiente manera, poniendo los dos valores A y B que van a obtener esos dos parámetros. S va a retornar en A y R va a retornar en B. Y listo, podemos empezar a mostrar de esa forma. Aquí vean que estoy haciendo un print suma A, resta B, y eso es lo que me muestra aquí, suma 12 y la resta es 2. Así de simple podemos trabajar con funciones. Ahora vámonos a los módulos y paquetes. ¿Cómo es un módulo y a qué nos referimos con un paquete? Lo cual eran librerías en otros lenguajes. Aquí vamos a ver cómo son los módulos y paquetes. La sentencia import, vean bien esa parte. La sentencia import es muy necesaria en esta parte del análisis matemático, ya que trabajamos con muchas funciones que no están dentro del paquete inicial de Python y es necesario tener respaldo otras librerías, otros módulos u otros paquetes. Entonces aquí es en donde ya empezamos a importar algunas herramientas claves para trabajar de una manera más tranquila. Import nos permite traer módulos, ok, nos permite traer módulos nada más. Vean aquí, esta es la estructura: import
espacio el nombre del módulo. Podemos traerlo así de esta manera o incluso traerlo con un alias o, por así decirlo, en una variable, el cual nos va a permitir escribir los códigos de una manera más sencilla. Por ejemplo, aquí el módulo NumPy lo pueden hacer como np y ya no es necesario escribir numpy.algo y solo nos centramos a colocar np. La función que queramos trabajar, ¿no? Aquí vean también matplotlib.pyplot lo podemos convertir a plt. Con ese alias ya podemos trabajar en este módulo. Vean que es sencillo de poder trabajar con módulos y paquetes. Y la sentencia from es para poder referirnos a paquetes. ¿Qué son los paquetes? Son contenidos de módulos. Ok, hay paquetes importantes como el SciPy, también que lo vamos a ver en un futuro, en otro video, que son importantes, y hay algunas funciones que sí o sí nos ayudarían a poder agilizar nuestros códigos. Y la estructura es la siguiente: pueden poner from, el nombre del paquete, import, el nombre del módulo. Vean que es lo mismo que hemos puesto aquí arriba, solo que en el from está por delante. Es esta parte a lo que hemos llegado ahora. Muchas gracias por ver el video. Bueno, esto es todo por hoy, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Vamos a ver un poco más sobre las librerías necesarias para el análisis numérico. Soy Aldo y nos vemos la siguiente. Chao.